Bienvenidas, bienvenidos todos y todas a un curso de Zero to Hero. Esta es la primera clase del curso Python para Web Scraping y Data Science Machine Learning. Entonces, vamos a aprender en este curso cómo podemos utilizar Python para hacer proyectos que requieran extraer información de la web y después poder analizar esos datos, hacer inferencia estadística y finalmente poder tomar decisiones basadas en los datos y en criterios que nosotros queremos. Entonces, es un curso bastante útil que simplemente por el hecho de aprender web scraping vale mucho la pena, y no se diga de machine learning, que es algo que se está utilizando en todos lados y cada vez vemos más cosas que dicen inteligencia artificial o cosas automatizadas y no sabemos realmente qué es y lo pensamos a veces como magia, cuando realmente son métodos matemáticos. Claro, son súper útiles, no hay que desestimar nada, son extremadamente útiles y padres, pero vale mucho la pena recordar que son métodos matemáticos, por lo cual nosotros podemos hacer lo mismo. Y tenemos que ver justamente cuál es la ventaja de cierta tecnología contra cierta tecnología. La clase de hoy va a estar bastante sencilla y simplemente les voy a explicar qué es lo que necesitan ustedes para poder empezar a programar. Y más que eso, qué va a ser la diferencia para poder trabajar de una manera súper exitosa en la que ustedes van a poder hacer casi cualquier proyecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Lo primero que hay que entender es qué es la programación. Vamos a dar un pequeño resumen de 3 minutos de qué estás haciendo cuando programas, ¿no? O sea, qué es programar. Entonces vamos a utilizar una herramienta bastante padre, didáctica, que es Paint, ¿no? Y vamos a aprender qué es la programación. Y aquí si hay algún ingeniero en sistemas probablemente le dé un ataque con mi explicación, pero es algo que creo que me ha servido para explicar a la gente qué es programar. Bueno, entonces tú tienes una máquina, tú tienes una computadora. Entonces aquí está tu pantallita, aquí está tu mouse, y aquí está, tu teclado y aquí está tu mouse, ¿no? Entonces tienes estas componentes en una computadora y estos te van a servir para interactuar con la computadora, y creo que todos podemos entender eso. Con el mouse tú puedes dar clic y con el teclado puedes introducir datos. Entonces estas dos cositas de acá nos van a ayudar a generar algo que en programación vamos a conocer como inputs. Y luego, ¿dónde ves la información? O sea, ¿dónde es donde estás obteniendo la información? ¿Dónde se está mostrando? Eso se está mostrando aquí en la pantalla, ¿no? Esto es acá. Y esto es lo que nosotros vamos a conocer como outputs. Y hasta este momento creo que todo está bien, ¿no? Es algo que todos podemos comprender. Metemos inputs, obtenemos outputs. Pero, ¿cuál es el proceso en el cual esto sucede? ¿Cómo es que logramos, como humanidad, crear un concepto en el cual podemos pasar de meter información con nuestro teclado y que nos salga información en una pantalla? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Y bueno, esto comenzó realmente con una persona, o sea, no sé si comenzó realmente con esa persona, pero realmente fue de los comienzos de toda la revolución que conocemos ahorita. Y esta persona se llama Alan Turing. Creo que es Turing, pero bueno, Alan Turing. ¿Y qué fue lo que hizo esta persona? Esta persona teorizó sobre las máquinas perfectas y las computadoras. A partir de entonces, la gente empezó a preguntarse, ¿cómo puedo yo dar un comando que una máquina pueda comprender? En este caso, si tú quieres hacer, si tú quieres comunicarte con una máquina es una máquina, literalmente es fierro y cables. ¿Cómo te comunicas con una máquina? Comunicarnos con objetos es diferente, nos podemos comunicar con nuestra palabra, con señas, etc. Pero una máquina no está viva. Una máquina no la puedes tocar y esperar una reacción. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer los ingenieros? Empezaron a ver que nosotros nos podemos comunicar con las máquinas a través de electricidad. Si nosotros nos comunicamos con electricidad a una máquina, la podemos estimular. Y estos estímulos sí los comprende una máquina y nos puede dar un output. Excelente, ¿no? O sea, hasta ahí vamos bien. Porque podemos darle estímulos a una máquina y la máquina sí puede comprender esos estímulos. Pero ¿comprender cómo? Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo va a comprender la máquina estímulos de electricidad? Bueno, pues de nuevo los ingenieros estuvieron pregunté cómo podemos hacerlo. Y algo que se les ocurrió a unos ingenieros en Estados Unidos es, mira, vamos a intentar comunicarnos con unos y ceros. Y los unos los va a entender la máquina como los electrones que tienen un spin positivo. Okay. Si no saben, los electrones pueden tener o un spin positivo o un spin negativo. Y existen maneras de saber si es positivo o negativo. Entonces dijeron, va a ser muy fácil. Si es positivo va a ser 1. Si es negativo va a ser 0. La máquina entiende electricidad y nosotros podemos abstraerlo a números. Y luego dijeron, ok, entonces si yo tengo
un código binario de esta manera, este código realmente puede significar pues un número. Nosotros podríamos decir que este es, ok, 2 a la 0 más multiplicado por 0 más 2 a la 1 multiplicado por 0 más 2 a la 2 multiplicado por 1 más 2 a la 3 multiplicado por 0 más 2 a la 4 multiplicado por 1, bla 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 bla. Entonces, lo que importa acá es que existe una manera en la cual nosotros hicimos una traducción entre el lenguaje electricidad y el lenguaje que comprenden los humanos, y le explicamos a la computadora cómo puede entenderlo. Y algo que está sumamente interesante y va a ser el futuro donde va a haber más dinero realmente en el mundo es en las tarjetas de proceso. Tú tienes una tarjeta y seguramente lo van a reconocer cuando lo ponga este colorcito. Son de este color. Y estas tarjetas son padrísimas porque tienen aquí un procesador y tienen un montón de rutas que acceden al procesador. Lo que está pasando es que electricidad se está moviendo a través de estas rutas y el procesador lo que hace es traducir, entender y enviar. Es como un cerebro. Recibe estímulos eléctricos y regresa estímulos eléctricos. Perfecto. Entonces, eso realmente es la programación. Es lograr nosotros, a través del lenguaje de electricidad, comunicarnos con una máquina y producir lenguaje de electricidad que después vamos a traducir en lenguaje humano. Suena muy complicado, de hecho es muy complicado, por lo cual los programadores, los ingenieros y un montón de personas en conjunto crearon los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación es una manera de admitir, oye, pues está medio cabrón saber leer electricidad, ¿no? Yo no voy a leer ni voy a hablar electricidad con una máquina. No te pases, prefiero vivir así en la austeridad a aprender lenguaje de electricidad. Existe un libro que se llama La mente nueva del emperador, en donde él crea un programa que creo que suma 3 números y lo hace mediante el lenguaje de electricidad, es decir, puros unos y ceros. Y eso tarda 3 páginas. Un pequeño programa para sumar 3 números. Entonces es sumamente ridículo querer hacer eso. Y entonces existen los lenguajes de programación. Y los lenguajes de programación van a encontrar que algunos dicen cuál es más cercano al lenguaje máquina. Y van a ver que el que es más cercano al lenguaje máquina, si aquí pusiéramos un más y menos parecido al lenguaje máquina, van a ver que existen una serie de clasificaciones. Por ejemplo, podrían decir que C es muy parecido al lenguaje máquina. Luego está C++. Luego por aquí podríamos encontrar, no sé, tal vez Java. Pero algo muy padre, y por la cual la gente utiliza mucho Python, es que Python se encuentra bastante lejos del lenguaje máquina. Es decir, se parece más al lenguaje que hablamos los humanos. Es algo que puedes leer y puedes entender. A diferencia de C, ¿cuál va a ser la gran diferencia entre estos lenguajes? La velocidad con la cual se corren, se ejecuta el programa. Porque lo que va a hacer Python en realidad es que Python se va a traducir a C. Y luego de C al lenguaje máquina. Entonces, si tú quieres ejecutar lenguaje de Python, internamente se traduce a otro lenguaje más abajo y luego al lenguaje de máquina. Excelente. Entonces es un poco de historia. Si nosotros podemos aprender a hablar Python, ¿qué estamos haciendo realmente? Estamos escribiendo mediante un lenguaje un poco más parecido al nuestro, lenguaje de electricidad, con el cual nos podemos comunicar con una máquina y obtener que realice cosas. Excelente. Entonces, para que nuestra computadora entienda el lenguaje de máquina, hay que descargarlo. O sea, hay que descargarle al cerebro de nuestra computadora ese lenguaje. Y si ustedes alguna vez han abierto esta pequeña cosita que se llama la terminal, esta es la manera en la cual nosotros nos vamos a comunicar de manera más directa con nuestra computadora. Y miren, si yo le pongo el comando Python, lo que va a entender mi computadora es que yo me voy a comunicar con ella a través de Python. Yo aquí le puedo decir, mira, súmame 1 más 3 y me va a dar 4. Okay. Pero también le puedo pedir cosas mucho más interesantes, ¿no? O sea, yo le podría decir, mira, necesito que crees una lista que tenga los nombres Jonathan, Joshua y Sofía. Muy bien. Y lo que yo puedo pedirle es, ok, entonces, para esta lista, quiero que repitas una frase, pero que incluya esos números. Entonces yo lo puedo poner for n in lista, print, mediante una f-string, buenos días, n. Y voy a obtener un comando así. Todo esto lo hizo mi computadora mediante unos y ceros. Pero yo le di una instrucción lógica que luego se tradujo a unos y ceros en la parte de atrás. Excelente. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer. Pero para yo poder decirle a mi computadora, te voy a hablar en Python, mi computadora tiene que hablar Python, es obvio, ¿no? Si yo le voy a decir a un japonés, te voy a hablar en español, si no sabe español, pues por más que le hable en español no me va a entender, no va a procesar nada. Piénsenlo de esa manera. Entonces tenemos que descargarle que sepa aprender, que sepa hablar Python. Y eso es muy sencillo. Lo único que van a hacer es entrar a internet y van a poner download Python.
y van a entrar aquí a la página oficial de Python, python.org. Aquí, ustedes simplemente, si tienen Windows, le van a descargar Download Windows, y vean que aquí tienen diferentes opciones. Entonces vamos a descargarlo, porque les quiero mostrar algo muy importante a la hora de descargarlo. Es solo una cosa que se tienen que percatar a la hora que lo estén descargando, y es lo siguiente. Cuando ustedes le dan clic, les va a aparecer esto, y el mío, por ejemplo, me va a decir Upgrade Now, porque yo ya tengo Python. Cuando ustedes lo instalen por primera vez, en esta sección les va a aparecer un cuadrito. Es lo primero que les va a aparecer, que va a decir Include Python to Path. Denle clic a ese cuadrito, habilítenlo. Luego instálenlo de la manera normal. Simplemente es dar Next, Next, Next. ¿Cómo pueden saber si realmente lo instalaron bien? Abran la terminal y escriban Python. Si se abre esto, es que lo instalaron bien. Excelente. Muy bien. Ok. Entonces Python ya lo tenemos. Ya tenemos cómo podemos hablar con la computadora. Y luego nos vamos a topar con el problema que escribir código aquí es bastante tonto, porque no podemos corregir cosas, no es muy bonito, no podemos ni siquiera guardar nuestro código, es decir, cada vez que cerremos esto se va a borrar. Entonces, ¿cómo vamos a poder mejorar nuestra experiencia de programación? Con un ambiente de programación. Existen varios, pero en este curso vamos a utilizar 3. Vamos a utilizar Visual Studio Code, simplemente porque es el mejor que existe. Debatible entre las personas que programan en otro, van a decir todos lo mismo, pero yo la verdad es que hago todos mis códigos en Visual Studio Code. Aquí nada, les quiero mostrar un poco cómo se ve. Entonces, aquí yo estoy escribiendo información, código, y yo simplemente lo guardo. Aquí tengo, pues, la estructura de mis carpetas. Si yo quiero, puedo abrir una terminal aquí mismo. Entonces, puedo ponerle nueva terminal, y va a abrir una terminal, y voy a poder hacer lo mismo que acá. Entonces, es una chulada. Entonces, vamos a descargar Visual Studio Code. Simplemente vamos a poner Download Visual Studio Code. Y van a descargarlo. Es la cosa más sencilla del mundo, simplemente lo descargan. Ok. ¿Qué otra cosa vamos a descargar? Dejen entrar aquí a la página para que vean cómo se ve. Aquí ustedes deciden cuál es el que quieren. Vamos a descargar, o más bien vamos a hacernos una cuenta en Google Colab. Entonces Google Colab es una manera muy sencilla de empezar a programar, porque es un editor que vive en línea y funciona básicamente como un archivo de Drive. Entonces miren, aquí yo voy a crear un nuevo cuaderno. Y en este nuevo cuaderno yo le puedo poner el título. Entonces yo aquí le podría poner, para la clase de mañana, vamos a prepararlo, yo le podría poner Intro to Python. Y aquí le puedo poner que es de Web Scraping, ¿no? Y aquí puedo escribir código, pero lo que también está padre es que voy a poder añadir texto. Yo aquí voy a poder crear un texto que diga Introducción a Python para Web Scraping. Excelente. Y vean que aquí se va a ver bastante bien. Y yo puedo empezar a escribir código acá. Podría ponerle, no sé, print, cuánto es 3 más 5 entre 6. Y vean que aquí va a decir conectando, porque esto se conecta no a mi computadora, sino a un servidor en línea, lo cual está bastante padre. Entonces, vean, ya me da el resultado. Entonces vamos a aprender a utilizar esto. Lo único que tienen que hacer es entrar a Google Colab y hacerse su cuenta. Excelente. Hay uno más que vamos a utilizar, y este es sumamente sencillo de instalar y no se necesita instalar desde internet. Se va a instalar desde la terminal. Y solo quiero que vean cómo se hace. Yo aquí voy a poner pip install notebook. Entonces, cuando yo pongo pip install notebook, ya una vez que tengo Python, voy a instalar una manera de escribir código muy padre que se llama Jupyter Notebook. Aquí se va a instalar solito. Y esto solo lo van a tener que hacer una vez en la vida. Y así como acabo de instalar esto, es como la gente que programa en Linux o en otras cosas un poquito más avanzadas, instala programas. Es algo muy normal para ellos. Entonces, imagínense que ya lo instalaron, ya están así, llegan un día y quieren abrir un editor de texto. En vez de meterse al editor y lo que quieras, simplemente podrían poner Jupyter Notebook, Enter. Y esto va a ejecutar un editor de texto bastante padre que se llama Jupyter Notebook. Se utiliza bastante, es realmente una competencia de Google Colab. Aquí está tardando un poquito en abrir porque le acabo de instalar una cosa, pero ahí está, solito abre esto. Y la diferencia con Google Colab es que este va a correr en mi computadora y va a tener acceso a los archivos de mi computadora. Entonces yo no le voy a tener que subir nada, no voy a tener que hacer nada. Aquí miren, me voy a ir a Desktop, me voy a ir a Zero to Hero, me voy a ir a Cursos, vamos a ver. Y aquí yo puedo escoger cualquier curso, supongamos que aquí tengo Introducción a Gráficas. Y todo esto yo lo hice pues en mi computadora, yo no tengo que estar subiendo nada, modificando nada. Entonces todo esto ya está listo para usarse. Bien, entonces aquí yo podría simplemente, le selecciono el kernel que quiero, que es Python 3. Y puedo programar, ¿no? Entonces aquí podría yo hacer lo que quiero.
Muy bien, entonces este es otro de los que vamos a utilizar. Son los 3 editores, Visual Studio Code, Google Colab y Jupyter Notebook. ¿Por qué decidimos que fueran 3? Porque usualmente la gente que programa se casa con un ambiente de programación y ya no sale de ahí. Y la realidad es que vas a tener que usar diferentes para diferentes cosas. Entonces, aprende en este curso cómo usar 3 y ya vienes con un background de decir, yo sé programar en estos 3 y pues te vas a sentir con mucha más confianza. Ok, solo faltan 2 cositas. Vamos a utilizar una herramienta que es padrísima, que se llama Git Bash. Y van a entender por qué después, pero esta herramienta nos va a cambiar el mundo. Nos va a permitir compartir nuestro código con el mundo de manera sencilla, sin ningún problema. Entonces vamos a descargar Git. Simplemente hay que descargarlo. ¿Y cuál es el producto final? Ustedes van a poder escribir Git Bash y les va a aparecer esto, si lo instalan correctamente. Esta es una terminal que lo que hace, además de cosas increíbles de poder guardar tu código, subirlo a internet, etc., es una terminal estandarizada. Si tú lo descargas en Mac, en Linux o en Windows, vas a poder escribir los mismos comandos, los mismitos. Con este nosotros vamos a poder crear carpetas, vamos a poder modificar nuestro ambiente. Es sumamente padre, simplemente quiero que vean. Si yo aquí le pongo cd desktop, ahora estoy en mi escritorio y miren, voy a crear una carpeta con mkdir que se llame hhh. Cuando yo le doy clic, va a aparecer aquí una carpeta que se llama hhh. Yo le pongo cd hhh y ya entré a esta carpeta, lo podemos ver a través de la ruta. Y aquí yo puedo crear archivos de manera súper fácil. Miren, puedo poner touch y vamos a crear un archivo Excel. Entonces vamos a ponerle file1.xlsx. Y miren, se crea un archivo Excel. Queremos hacer un archivo de Python, lo creamos. Queremos hacer un archivo de HTML, lo creamos. De una manera súper sencilla. Queremos hacer otra carpeta, lo creamos. Entonces nosotros aquí vamos a poder hacer básicamente lo que queramos, modificar nuestro ambiente. Y esto obviamente cuando seamos un poquito más avanzados tiene miles de aplicaciones. Entonces, muy bien, vamos a descargar Git Bash. Y ahora sí, última cosa es, nos vamos a hacer una cuenta en GitHub. Vamos a entrar a GitHub y vamos a crear una cuenta. Esta es mi cuenta, es Blanca98. Yo aquí subo absolutamente todos mis programas. Y nosotros podremos ver, por ejemplo, mi profile. Y aquí ustedes pueden ver que yo estoy trabajando en una cosa que se llama Earth Model. Esta es mi tesis de licenciatura. Y aquí pueden ver cuándo es que yo he subido cosas. Por ejemplo, 2023 programé bastante, 2022 igual. 2024 la verdad no he programado tanto, pero ahí vamos, ¿ok? Entonces, esto es como nosotros podemos ir modificando todo. Todo mundo utiliza este tipo de programas. Yo aquí tengo justamente mis 4 proyectos que más estoy utilizando, que más estoy trabajando. Y esto nos va a servir para que ustedes puedan ver todo el contenido de la clase de manera muy fácil y sencilla. Es decir, yo aquí les voy a subir todos sus programas y ustedes con un clic van a poder ver todo lo que se hizo en la clase. No van a tener que descargar nada. Va a estar muy padre. Excelente. Ok, eso es todo. Y nada, les quiero dar una recomendación bastante buena. Y es, si ustedes están decididos a aprender a programar y a trabajar en programación, tales en proyectos, les voy a recomendar, yo no estoy sponsoreado ni nada, que paguen la cuenta Pro de ChatGPT. Yo pago la cuenta Pro de ChatGPT, son $20 al mes. Y la verdad, como programador, es que lo utilizo muchísimo. Ahorita tiene una versión 4.0, que es la más nueva. Pero nosotros podremos elegir un ChatGPT, un GPT de, por ejemplo, Python. Y aquí le puedo explicar, le puedo preguntar, explain for loops, ¿no? Y lo que va a hacer es, con únicamente un comando, me va a dar una explicación de algo que tal vez yo no entiendo. También voy a poder darles preguntas específicas de un código que estoy construyendo, etcétera, etcétera. La versión gratis también funciona, pero definitivamente no es ni siquiera el 10% de buena que la versión de paga. Entonces yo les recomiendo muchísimo que hagan la inversión, porque la manera en la que yo estoy aprendiendo ahora cualquier cosa que no sé es leyendo la documentación. Por ejemplo, vamos a aprender Beautiful Soup. Entonces aquí nos voy a poner Beautiful Soup. Vean que aquí está la documentación oficial de lo que vamos a aprender. Entonces vas leyendo la documentación y lo que no entiendes le vas preguntando acá y luego haces tu propio proyecto y les aseguro que es de las maneras más eficientes de aprender cualquier cosa. Pues bueno, estas son las cosas que vamos a necesitar para el curso. Descargar Python, descargar los editores de texto, vamos a utilizar Git, se van a crear una cuenta en GitHub y si es posible, creen una cuenta en ChatGPT porque vamos a aprender a utilizarlo bastante bien para editar. Pues bueno, espero les haya gustado mucho esta primera sesión y estamos listos para las siguientes.